Plumeros, bienvenidos a La Pluma Oculta, el rincón donde las historias más intensas y profundas encuentran su espacio. Hoy les traigo un relato que va más allá del campo de batalla, más allá de los disparos certeros. Hoy los invito a adentrarse en la mente de un hombre marcado por el destino, atrapado entre las sombras de sus propias decisiones. Conozcan a Nico, un hombre entrenado para observar, para esperar y para eliminar. Un francotirador cuya vida ha estado definida por la precisión, pero cuya misión más importante será enfrentarse a algo mucho más grande que un objetivo a través de la mira. Hoy, no solo seremos testigos de una misión, sino de un viaje hacia lo desconocido. Un viaje donde el objetivo no solo es un enemigo, sino una revelación sobre lo que realmente significa estar atrapado en la oscuridad. Así que, prepárense, porque hoy, en La Pluma Oculta, comienza la historia de un francotirador. Nico estaba en lo alto de un edificio, su rifle de francotirador descansando sobre un trípode. La ciudad se extendía frente a él, un laberinto de luces y sombras, ruidos lejanos y calles vacías. Todo parecía tranquilo a simple vista, pero Nico sabía que la calma era solo una ilusión. Había aprendido a reconocer las señales, a leer entre las sombras, y en ese momento el silencio le hablaba más que nunca. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que sentía profundamente. Desde joven, Nico había sido una persona solitaria, marcada por la disciplina y el enfoque. Su vida había estado entrelazada con la precisión, el control y la frialdad. Se unió al ejército cuando era apenas un adolescente, buscando escapar de una vida de pobreza y caos familiar. Lo que nunca esperó fue que esa decisión lo llevaría por un camino que lo cambiaría para siempre. Su entrenamiento en el campo de tiro había sido brutal. Le enseñaron a apuntar y disparar con precisión milimétrica, pero también a observar el mundo desde una perspectiva diferente. Aprendió a mirar más allá de lo obvio, a ver patrones invisibles para los demás, y esa capacidad se convirtió en su habilidad más valiosa. El sol ya se había puesto, y la ciudad a sus pies comenzó a oscurecerse lentamente. Nico observaba la calle que cruzaba su vista, mirando cada sombra, cada movimiento, cada giro de los coches. Todo parecía estar en orden, pero algo lo mantenía alerta. La misión que le habían asignado esa noche era de las más complicadas, y no podía permitirse cometer ni el más mínimo error. En esa vida, un solo error podía ser fatal, no solo para él, sino para los que dependían de su precisión. Un mensaje llegó a través de su radio. Su voz fría y grave resonaba en los auriculares de Nico. Era su comandante, con instrucciones precisas. El objetivo está a punto de entrar en el edificio a la izquierda, tercer piso. Mantén el enfoque, Nico. La operación debe ser limpia. No podemos permitirnos fallar. Nico asintió, aunque sabía que su comandante no podía verlo. Había llegado el momento. Con una calma imperturbable, ajustó la mira de su rifle, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su respiración se volvía más lenta, más controlada. La sensación de la noche en su piel, el peso del rifle en sus manos, todo parecía alinearse en un único propósito, el objetivo. Vio al hombre en la ventana del tercer piso, tal como se le había indicado. No había duda, ese era el objetivo. Nico estudió al hombre durante unos segundos más, observando sus movimientos. Estaba conversando con alguien, probablemente una fuente de información valiosa para sus enemigos. Sabía que debía eliminarlo rápidamente, pero también con precisión. No podía dejar cabos sueltos.
Con un suave giro del dedo, ajustó su mira para alcanzar el objetivo. El mundo a su alrededor desapareció. Su mente estaba completamente enfocada en la tarea. El ritmo de su respiración, el latido de su corazón, todo se volvía una sinfonía perfectamente orquestada. El tiempo se detuvo. Un leve crujido en el gatillo, un clic en su oído y un destello de luz cuando el disparo atravesó el aire. El hombre cayó hacia atrás, sin hacer ruido. El objetivo había sido alcanzado, pero justo cuando Nico pensaba que todo había terminado, algo extraño sucedió. El cuerpo del hombre no permaneció en el suelo. En lugar de eso, una figura oscura se despegó de su sombra, como si se hubiera deslizado desde el mismo suelo donde había caído. Nico frunció el ceño y observó con más atención. La figura era alta, encapuchada, con una presencia que parecía irreal. El misterioso ser se acercó al cadáver con una rapidez que no correspondía a la gravedad de la situación, y antes de que Nico pudiera procesarlo, desapareció en el mismo lugar de donde había salido. Su primer instinto fue reportar la anomalía, pero algo lo detuvo. La imagen de esa figura en la sombra quedó grabada en su mente, y sabía que esto no era una coincidencia. Había algo mucho más grande en juego esa noche, algo que lo iba a involucrar de formas que nunca había imaginado. El mensaje de su comandante llegó nuevamente. «Buen trabajo, Nico. Prepárate para la siguiente fase. Te esperamos». Pero Nico ya no estaba seguro de nada. Lo que había visto no era parte de la misión. Había algo en el aire, algo más profundo y peligroso. Esa figura que había desaparecido tan rápidamente, esa presencia que no encajaba con lo que sabía, no era un simple error. Algo más estaba ocurriendo, y él estaba en medio de ello. La ciudad se extendía ante él, aparentemente tranquila, pero Nico sabía que las cosas nunca serían igual. La misión había cambiado, y él, Nico, ya no solo era un francotirador. Estaba atrapado en una red más grande, donde cada disparo, cada movimiento, podría llevarlo más cerca de algo mucho más oscuro. La noche avanzaba, y Nico no podía dejar de pensar en lo que había visto. La misión debía haberse resuelto en un solo disparo, un movimiento limpio y sin complicaciones. Pero lo que ocurrió después del disparo lo dejó perturbado. Algo no cuadraba. La figura oscura, como un espectro que se deslizaba entre las sombras, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo una sensación de incomodidad en el aire. Nico no era un hombre de emociones, no se permitía sentir, pero esa noche algo estaba ocurriendo fuera de su control. Recibió otro mensaje por radio, esta vez con una urgencia que no había sentido antes. Era su comandante, pero su voz sonaba diferente, algo distorsionada, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. «Nico, tenemos un problema. Tu misión ha sido interrumpida. El objetivo era solo la punta del iceberg. Algo más está sucediendo. Te necesitamos de vuelta en el cuartel. ¡Rápido! No hagas preguntas, solo regresa». Nico se sintió desconcertado. Algo estaba muy mal. Su experiencia le decía que no debía regresar tan rápido sin respuestas, sin saber qué estaba pasando realmente. Pero el tono de su comandante no dejaba lugar a dudas. Algo grave estaba en marcha, y él, Nico, estaba en el centro de todo. Guardó el rifle cuidadosamente y comenzó a empacar sus cosas, sin dejar de pensar en la extraña figura que había visto en la ventana. La visión de aquel ser, tan inhumano, tan fugaz, seguía acechando su mente. Mientras bajaba las escaleras del edificio para dirigirse a su vehículo, un sonido proveniente de la radio lo detuvo en seco. No era un mensaje de su comandante, sino una interferencia extraña, como si alguien estuviera intentando comunicarse con él, pero sin usar palabras. Solo un murmullo que sonaba cada vez más fuerte.
Se detuvo, tomó la radio y la ajustó. «¿Quién está ahí?», dijo en voz baja. El murmullo cesó por un momento, y luego, una voz, grave y distante, se filtró a través de la estática. «Nico, no puedes escapar de lo que ya has visto. Has tocado algo que no comprendías. Estás siendo observado, vigilado, y no eres el único que está involucrado». El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Nico sabía que la situación estaba más allá de su control, más allá de una simple misión militar. Algo más grande y oscuro se estaba desplegando a su alrededor y no podía ignorarlo. «¿Quién eres?», preguntó Nico, su voz firme, aunque sabía que las respuestas que recibiría no serían lo que esperaba. La respuesta fue una risa bajo, casi incomprensible, como si fuera un susurro de cientos de voces a la vez. «No te preocupes, Nico. Pronto comprenderás que todo lo que has vivido hasta ahora es solo el principio». De repente, la interferencia cesó y un silencio absoluto se apoderó del lugar. Nico, con el corazón acelerado, corrió hacia su coche. La ciudad, siempre bulliciosa, parecía ahora vacía, como si la vida misma hubiera desaparecido. Al conducir por las calles no pudo evitar sentir que algo lo estaba siguiendo, algo invisible, pero que estaba allí, acechando. El reflejo de las luces de los coches en los espejos retrovisores le daba la sensación de que algo se movía en las sombras, como si lo estuvieran observando. Decidió ir directamente a su cuartel, sin detenerse. Sin embargo, a medida que se acercaba, las calles se volvían más desoladas. No había un solo coche, ni un solo peatón. El aire parecía pesado, como si una niebla invisible lo estuviera envolviendo, y el edificio de su cuartel, que solía ser un refugio seguro, ahora se veía distante y sin vida. Al llegar, las puertas estaban cerradas y un silencio mortal llenaba el aire. Nico salió del coche con cautela y, al acercarse, notó algo extraño en el suelo. Pequeñas huellas de barro fresco que conducían hacia el interior del cuartel. No era el tipo de huella que uno esperaría de un soldado. Era algo más, algo con una forma que no podía identificar. Entró sin hacer ruido, con el rifle ya listo en sus manos. La luz parpadeaba en los pasillos vacíos, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Cuando llegó a la sala de operaciones, algo lo detuvo. En la mesa, donde normalmente se encontraba su equipo, había un solo archivo, abierto, con una fotografía de él, Nico, en el centro. Se acercó, y la imagen mostraba una foto suya tomada desde un ángulo en el que no podía haber estado. Era una foto de él en su propia habitación, mientras dormía. A su lado, había una nota escrita a mano que decía: «Lo sabías, pero aún así seguiste adelante. Ahora, ven a buscarme». De repente, la puerta de la sala de operaciones se cerró de golpe. Nico giró rápidamente, y frente a él apareció la figura que había visto antes, la misma sombra que se deslizaba en las ventanas del objetivo. No era una persona, ni un ser humano. Su rostro estaba envuelto en una niebla densa, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La figura habló, pero no con palabras, sino con un eco en su mente. «Nico, tu destino está sellado. No puedes huir de lo que ya has tocado. Eres parte de algo mucho mayor de lo que comprendes. Te necesitamos». Nico se quedó allí, congelado por un instante, observando la figura frente a él. Sus piernas temblaban, y el peso de la situación lo abrumaba. La figura no se movió, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como si estuvieran viendo más allá de lo que él podía comprender. La niebla que envolvía su rostro parecía pulsar, como si estuviera viva. «Nico, no tienes tiempo», dijo la figura en su mente, su voz resonando con una intensidad que parecía atravesar su propio ser. «Lo que has visto no es un accidente. No eres el primero, y no serás el último.
Hemos estado esperando por ti. La frase se clavó en su mente. ¿Esperando por mí?, repitió Nico, su voz rasposa, como si estuviera luchando por tomar control de sí mismo. Sí, respondió la figura. Eres la pieza clave. Lo que has hecho, lo que has presenciado, es parte de un plan que comenzó hace mucho tiempo. La misión que pensaste que completaste no fue más que una prueba, una forma de llevarte aquí. De repente, el cuartel se sacudió con una violencia que casi lo derribó. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de metal crujido llenó el aire. Nico miró alrededor, buscando la fuente de la conmoción. La figura permaneció inmóvil, como si nada estuviera ocurriendo. «¿Qué está pasando?», suingió Nico, pero la figura no respondió. En su lugar, un rugido profundo y resonante surgió desde las profundidades del edificio, como si algo gigantesco estuviera despertando. «Es hora», dijo la figura, acercándose lentamente a Nico. «Ven y verás la verdad». Antes de que Nico pudiera reaccionar, una grieta apareció en el suelo, abriéndose como un abismo oscuro. Desde las sombras que emergieron de la grieta, figuras sin rostro comenzaron a arrastrarse hacia él, su presencia densa y oscura, llenando la sala de una energía opresiva. «Todo esto es solo un escenario, Nico», continuó la figura. «Tú, como todos los demás, eres parte de un experimento. Lo que has llamado tu vida, tus misiones, tus objetivos, todo ha sido diseñado para traerte aquí. Ahora eres la pieza final». Nico retrocedió, aterrorizado, pero algo dentro de él se activó. Su entrenamiento, su experiencia como francotirador, lo había preparado para muchos tipos de presión, pero nunca para esto. Sin embargo, lo que sintió esa noche no era solo miedo, era el peso de la revelación. Durante toda su vida, había estado en la oscuridad, sin comprender lo que estaba haciendo, sin saber para quién o para qué estaba luchando. Ahora, al enfrentar la figura y las criaturas que se arrastraban a su alrededor, entendió que había sido una marioneta, manipulada por fuerzas que no podía comprender. «¡Basta!», gritó Nico, apretando su rifle con fuerza. «No me tomarás tan fácilmente». El rifle, como una extensión de su voluntad, disparó con una precisión mortal, pero la figura desapareció antes de que pudiera alcanzarla. En su lugar, la sala se iluminó con una luz cegadora y el sonido de las criaturas moviéndose se intensificó. «Es inútil, Nico», susurró la voz en su mente, mientras las criaturas comenzaban a rodearlo. «No puedes escapar de lo que eres. El destino te ha llevado a este punto y no hay salida». Nico levantó su rifle una vez más, pero esta vez algo cambió. La oscuridad que lo rodeaba no parecía una amenaza, sino una presencia constante, un recordatorio de lo que siempre había sido. Un francotirador, alguien entrenado para tomar decisiones rápidas y mortales, pero también alguien marcado por su propio camino, por las sombras que lo habían seguido durante años. No estaba solo, y las criaturas no eran su enemigo. La verdadera lucha estaba dentro de él mismo. Las voces que lo acosaban, la figura que lo había guiado, todo lo que había vivido hasta ese momento era un reflejo de su propia oscuridad, de las decisiones que había tomado y las que aún tenía que hacer. Con una nueva comprensión, levantó el rifle una vez más, pero esta vez no para disparar. En lugar de eso, apretó el gatillo hacia el suelo, dejando que la bala recorriera el camino hacia su destino. La sala comenzó a desmoronarse, como si las paredes y el techo estuvieran colapsando bajo el peso de las revelaciones. Las criaturas retrocedieron y la figura que lo había estado observando desapareció, dejando atrás un silencio pesado. El cuartel se desvaneció y Nico, ahora solo en la oscuridad, comenzó a caminar hacia adelante. La puerta que había estado cerrada todo este tiempo
se abrió ante él, no como una salida, sino como una entrada a un nuevo camino. El futuro ya no era incierto. Sabía que su vida, sus misiones, todo había sido una preparación para este momento. No era solo un francotirador, era alguien que había tocado las sombras y, finalmente, había decidido enfrentarlas. No había más oscuridad que temer. La figura del francotirador desapareció en el horizonte, sabiendo que lo que vino antes era solo un preludio de lo que él mismo debía enfrentar. La lucha, ahora, era interna, y Nico no iba a rendirse. Y así, plumeros, cerramos otro capítulo lleno de precisión y misterio. Espero que esta historia de Nico les haya dejado más de una duda, y tal vez una o dos preguntas sobre lo que ocurre cuando el francotirador apunta hacia más que un simple objetivo. Si esta historia les dio tanta adrenalina como a Nico en su misión, no olviden darle un me gusta. Es como un disparo certero y mucho menos peligroso. Y si aún no forman parte de nuestra red de exploradores del misterio, es hora de suscribirse y activar la campanita. Así, cuando disparemos la próxima historia, serán los primeros en escuchar el eco. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido esta historia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la mira de algo mucho más grande que un francotirador? O, mejor aún, ¿qué misión les gustaría que Nico tuviera que enfrentar la próxima vez? Y por supuesto, compartan este video con sus amigos, familiares o ese compañero de trabajo que siempre está buscando un nuevo objetivo. Nunca se sabe qué historias pueden quedar en la mira de ellos también. Hasta el próximo video, recuerden, en la vida, como en la misión de un francotirador, no todo es lo que parece. Nos vemos aquí, en La Pluma Oculta.